Jesus, we thank you for today. Jesús, damos gracias por este día. Spirit of the living God, fall afresh on us, O God, Espíritu de Dios vivo cae sobre nosotros that your word will be preached. para que tu palabra sea predicada. Have your way here. Que tú hagas lo que quieras aquí. Move the hearts and open up the hearts of your people. Mueve y abre los corazones de tu pueblo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Everyone said, Y todos dicen amén. Amen. All right, Amén. all right. Brothers and sisters in Christ, today we dive into a powerful moment in the early church. Hermanos y hermanas, hoy vamos a entrar a un momento poderoso en la iglesia primitiva. A moment when God clearly declared that His grace knows no borders, Un momento donde Dios declara que su gracia no tiene límites, no race, no tiene raza or no social y class, no tiene clase social. and no division. Tampoco hay división. This is in Acts. Esto se puede ver en Hechos. And we're still struggling with that kind of stuff here in our time Y right esto now. estaba pasando en esos días y todavía estamos luchando con lo mismo hoy en día. Well, what denomination are you? Bueno, ¿de qué denominación tú eres? Or what background? Where are you from? What country? ¿Cuál es tu trasfondo? ¿De dónde tú vienes? ¿De qué país? And there's division, Y hay división, even in the church today. aún dentro de la iglesia hoy en día. Which is why Acts was teaching this back then, Y por eso es que leemos de esto y se estaba enseñando en los tiempos de Hechos, so that they could trail the way for us to know how to do church today. para que ellos puedan preparar el camino para que nosotros podamos saber cómo debemos de conducir la iglesia hoy. So through the story of Cornelius and Peter, we see the explosive expansion of the gospel. Así que a través de la historia de Pedro y Cornelio podemos ver la expansión explosiva del evangelio, From the Jews to the Gentiles. desde los judíos a los gentiles. And the unity brought about the Holy Spirit. Y también la unidad que trajo el Espíritu Santo. How many of you know, we're going to talk about point 1 here in this study, how many of you know that God shows no favoritism? ¿Cuántos de ustedes pueden testificar que Dios no muestra favoritismo? What I'm talking about there is, watch, we're going to talk more about that in a minute. Y vamos a hablar un poco más de eso en un minuto. Favoritism in the sense that, because let's say for instance you don't speak Spanish, Estamos hablando del favoritismo, vamos a decir que por causa que no hablas español, that doesn't mean God's going to exclude you. eso no quiere decir que Dios te va a excluir. Or maybe you're poor, you don't have means, you're struggling financially. God doesn't exclude you because of that situation you're in. Y no quiere decir porque eres pobre, no tienes recursos, que Dios te va a excluir por tu situación. He makes no exception of people. Él no hace excepción de personas. So this message is for everyone. Entonces este mensaje es para todo el mundo. So in Acts chapter 10, starting in verse 34, Así que en Hechos 10, comenzando en el versículo 34, we read, and I'm reading out of the ESV version today. y yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Okay, so Peter opened his mouth and said, "Truly I understand that God shows no favoritism when it comes to this area of salvation, but in every nation anyone who fears him and does what is right is acceptable to him." So that's verse 34 and 35. 34 al 35 dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le teman y actúan con justicia. Peter, being a devout Jew, Pedro, siendo un judío devoto, steps into the home of a Roman centurion. entra a la casa de un centurión romano. This person, this centurion, his name is Cornelius. Y ese hombre se llama Cornelio. That alone is monumental. Este paso es algo monumental, That was unheard of back porque then. eso no se escuchaba en esos días. But what's even more revolutionary is what he realizes, Pero lo que es más increíble es lo que él se da cuenta, is that God doesn't play favorites. que Dios no juega favoritos. This is a major shift from the traditional Jewish view. Y eso es un cambio muy grande de la manera que ellos veían las cosas como judíos. Let me explain it to you like this. Déjame explicárselo así. Let's say I'm from Kendall, Vamos a decir que yo soy de Kendall, and because I'm from Kendall, I'm not welcomed into Hialeah. y porque yo soy de Kendall no me dan la bienvenida en Hialeah. Let's say that was a thing. Vamos a decir que eso era una cosa. Back then, that's like what it's saying for a Jew to visit a centurion. En esos días era así que los judíos no podían visitar a los romanos. It was unheard of. Eso no se escuchaba. So, for centuries, God had revealed himself
primarily to Israel only. Por siglos Dios solo se revelaba mayormente a los judíos. But now Peter sees the broader scope of God's heart. Pero ahora Pedro puede ver el corazón más abierto de Dios. So the kingdom of God is not based on what background you have, Así que ethnicity, el reino de heritage, or Dios tradition. no está basado en su trasfondo, de dónde uno viene, su raza. All's what you need to be able to receive everything that God has for you is a willing and open heart. Lo único que se requiere para poder recibir todo lo que Dios tiene para usted es un corazón dispuesto y abierto. And have a sense of reverence for God and a life turned toward Him. Y también tener un sentido de reverencia para Dios y una vida mirada a Él. So the question for you, my brothers and sisters, have you, by any chance, without even maybe knowing, have you created boundaries in your hearts? Y la pregunta es, quizás usted, aún sin darse cuenta, ha creado límites en su corazón. Have you maybe said to yourself, this person is too far gone, or they didn't fit the mold? O quizás han pensado, es que esta persona está muy lejos, o quizás no caen en el molde. So if God shows no partiality, then neither should we, right? Si Dios no muestra parcialidad, entonces nosotros tampoco debemos hacerlo. Because maybe sometimes we get saved, right? We receive Jesus, we get baptized, which is the next step after you get saved. We'll talk about that later. And then after that happens, we get so caught up into the church and we're serving and we're on fire and we see things so clearly, but sometimes we forget where God took us from. A veces somos salvos, nos bautizamos con el próximo paso y después empezamos a servir en la casa de Dios. Nos ocupamos tanto haciendo la obra de Dios que a veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. And then someone new shows up Y to church, entonces llega una persona nueva a la iglesia and then we're quick to judge. y entonces somos rápidos para We're juzgarlos. quick to say, oh, that person, oof, look at that sin in their life, or no way. And then we're not compassionate. We're not remembering where you came from. Y miramos a esta persona nueva y estamos señalando su pecado, juzgándolo, no les mostramos compasión y no nos acordamos de dónde nosotros venimos And what God has done for you. y lo que Dios ha hecho para usted. Now, as we heard in the devotional this morning, sin has no place in the church. Y como escuchamos en el devocional de esta mañana, el pecado no tiene lugar en la iglesia. God does not want you to continue to live a life of sin, Dios no quiere que tú sigas viviendo una vida de pecado, because sin separates you from God. porque el pecado te separa de Dios. But don't if you see a new person that's struggling, or even a person that's been walking for a while, maybe they drifted, that right there is a time for you to love on them, treat them with compassion, and help them find their way back. How do you do that? Pero si ves una persona quizás que es nueva en la iglesia, que está luchando con el pecado, o aún una persona que ya ha sido cristiano por un tiempo, pero se ha alejado un poco de las cosas de Dios, ¿cómo lidias con esa persona? Debemos de tratarlos con compasión y amor, pero ¿para qué? Para atraerlo de nuevo a las cosas de Dios. ¿Cómo lidiamos con esto? Many years ago, Hace muchos años atrás, I was probably in my walk with the Lord about 3 years into it as a young man in my early 20s. quizás estaba como 3 años de cristiano joven And someone approached me, y alguien se me acercó. and I was doing some things that maybe I shouldn't have been doing. Y yo estaba haciendo unas cosas que quizás no tenía que haber estado haciendo. And they came up to me Y se me acercaron and they pulled me aside in private. y en privado me cogieron a un lado. That's another thing. Correct in private, praise in public. Y esa es otra cosa. Corrige en privado, pero alaba en público. Because you don't want to be showing people up and calling them out and making them feel bad in front of everyone. Porque That's not how we do things here. No quieres llamarle That's la not atención. smart. You're not using wisdom there. No es sabio llamarle la atención a las personas en público. Eso no es algo que hacemos aquí. But as iron sharpens iron, Pero como el hierro afila hierro, so shall a man sharpen another man. así un hombre debe de afilar a otro hombre. So this person calls me out Así que esta persona me llama la atención and he tells me what he noticed in my life. y me dijo lo que él notó en mi vida. And my first thoughts were, we're not friends anymore. Y mis primeros pensamientos I don't eran, like him very much. ya no somos amigos, no me gustas más. I kid you not, because I come from the world. I got my background, so I noticed my hand was already clinching. Y como yo vengo del mundo, Involuntary, I ese es didn't mi even notice. trasfondo, yo sentí mi mano ya haciéndose como una puñada, You might be sin thinking, darme cuenta. Pastor Joe? Y piensan, el pastor Yeah, I had a Joey. mean right hook, baby. Let me tell you. Yo sabía cómo dar un
un piñazo. and not in a good way. Y no de una manera buena. And so, no, I caught myself immediately. Pero me cogí enseguida. And I remembered the scripture Y me acordé la escritura. that the Bible says that God corrects those he loves. Que la Biblia dice que Dios corrige el que él ama. And then I thought to myself, this guy is not getting paid to come and tell me this. Y después me di cuenta que nadie le estaba pagando a este tipo que viniera a hablarme a mí estas cosas. And what benefit does he even have to come and pull me aside, take time out of his life and tell me what he sees? ¿Y qué What benefit beneficio? does he get from that? ¿Y qué beneficio él recibe de tomar tiempo de su vida para venir a hablarme a mí y decirme lo que él nota en la mía? So I thought to myself, Y entonces pensé, this guy's really trying to help me. este está tratando de ayudarme verdaderamente. He's coming with a good heart. Él viene con intenciones buenas. He has my best interests. Él tiene mi mejor interés en mente. And so immediately I was able to put my guard down. Inmediatamente pude bajar la defensa. And these were my words to him. I'll never forget. Guys, we're going back 20 plus years ago. Y nunca se me olvidan esas palabras. Y eso es hace más de 20 años atrás. But this, if I can share anything with the church regarding making no favorites of anyone or judging people and how you should approach them, this is the story I hope that impacts you so you can learn from my example. Si puedo compartir alguna historia con ustedes del ejemplo que yo he tenido acerca de que Dios no tiene favoritismos y de no juzgar a las personas, espero que esto sea impacto para ustedes. I said, man, you know something? Le dije, ¿sabes qué? If I'm ever in a situation like this again, Si yo estoy en una situación así otra vez, even if I get mad, aun si me enojo, can you please do what you just did again? ¿puedes por favor hacer lo que acabas de hacer otra vez? Because I know that I may not see it now. Porque yo sé que ahora quizás no lo puedo ver, But had you not taken the time to help me, pero si no hubieras tomado el tiempo para ayudarme, even though I might be mad at you for a moment, aunque quizás esté bravo contigo por un I know momento, that later in life, yo sé que después en la vida it's going to be to my benefit. va a ser para mi beneficio. And that's the way I've been with others. And I use that time to do the same thing with other people that I love and care about. Y así yo entonces me he comportado con otras personas y tomo mi tiempo para hacer lo mismo con personas que me importan y que yo amo. Point 2, Punto número 2. the message of peace through Jesus. El mensaje de paz a través de Jesús. Now we're going to share verses 36 through 38 Y in ahora Acts vamos chapter 10. a leer Hechos 10, 36 al 38. As for the world that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all. You yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. We read that in Acts 1:8 back when we started this journey. And finally, he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Here we see that Peter begins to share the core message of the gospel. Aquí vemos que Pedro comienza a compartir el evangelio. Who remembers last week's message? ¿Quién se acuerda del mensaje de la semana pasada? Remember, Peter saw a vision, Acuérdense que Pedro vio una visión, but he had that religious mindset that since he was a Jew, how dare he go speak to Cornelius, because Cornelius was a Gentile? pero por causa de ser judío tenía esta mentalidad religiosa que él no podía ir a hablarle a Cornelio porque Cornelio era un gentil. And he didn't see the blueprint or the end result. He didn't know what was behind the curtain. Peter didn't know what was going to be on the other side of him moving in that, through faith and faith. Pero Pedro, como no entendía el plan entero de Dios y qué iba a ser el resultado de él mover en fe, no podía entender lo que Dios estaba pidiendo que hiciera. We're seeing here that Peter decided to obey God's voice and move forward. We're going to see what happens now. He goes, all right, God, I don't know what's going to end up happening, but since I have a God said, and so since I have a God said, I'm going to move forward
You promised, let's see what you do next. Y aquí estamos leyendo que Pedro tomó la decisión de obedecer a Dios y tomó esa palabra como Dios me dijo y ahora está tomando este paso de fe y está esperando, anhelando a ver qué Dios va a hacer cuando él obedece a través de esa palabra. Everybody knows the story of Moses Todos conocen la historia de Moisés, leading God's people out of slavery. que estaba llevando al pueblo de Dios fuera de la esclavitud. Imagine showing up and God told Moses, lead my people, go, and he shows up and then he gets to the part of the water and the army is behind him about to kill him. Imagínese cuando Moisés estaba obedeciendo a Dios y saca al pueblo de Israel de Egipto y lo está liberando y de repente llega al Mar Rojo y no puede cruzar y tiene el ejército viniendo en pos de ellos atrás. How many, I'm just going to go on Miami for you for just a second because I don't know how other way to explain this. Voy a hablar Miami por un momento. And so I get to the ocean and the ocean is there. Imagínese, llego al mar, está ahí. And if I was there, if it was me, Y si fuera yo and I got thousands of people behind me, y tengo and I'm miles de there and I personas can't atrás cross de the mí ocean, y no puedo cruzar el mar, I would look up to the heavens yo mirara al cielo and I would tell God, y le diría a Dios, ¿qué clase de embarque, Padre? Me embarcaste. you Estoy sold me embarcado. out. You sold me out. ¿Y I'm ahora stuck. qué? Now what? Toda mi gente están atrás de mí, ahora no puedo pasar, me van a matar. All the people are behind me now. I can't cross. They're going to kill me. That's what I would say to God. Eso es lo que yo probablemente le Right? diría a Dios, Because ¿verdad? you're like, God, you led me here. Porque vas a decir, Dios, tú me llevaste Y ahora hasta estoy aquí, embarcado. and now you sold me out. And then God tells Moses what? Pero Raise Dios up your staff. le dice a Moisés que levanta tu vara And then he parted the sea. y después abrió el mar. So Peter, Así que Pedro, without knowing what was going to happen, sin saber lo que iba a pasar, he's probably thinking, here they're going to kill me. estaba pensando seguro que aquí me van a matar, They might stone me. a lo mejor me van a They're pedrar, going to kick me out. me van a botar. I'm here in a Roman centurion's place. Estoy aquí en una casa de un romano. That's a no-no. Eso no se hace. Remember I said Kendall and Hialeah. Acuérdense, Kendall y That's a Hialeah yes because they have. But I'm just saying, I'm giving you an example. es como un ejemplo. All right, so here there was peace with God through Jesus Christ. There was a sense of peace because where God sends you and his hand is on it, know that it may not make sense to you, but there's always going to be peace. Pero en este caso había paz con Dios a través de Jesucristo porque Dios lo había mandado ahí. Y nosotros tenemos que reconocer en nuestras vidas que cuando Dios nos manda a un lugar o a hacer algo, aunque no lo podamos entender, vamos a tener paz. That's always a great indication to know that it's from God if there's peace. Y eso nos deja saber que si hay paz, viene de Dios. Peace with God through Jesus Christ. Paz con Dios a través de Jesucristo. He highlights that Jesus is not just the Lord of the Jews, but Lord of all. Y aquí él nota que Jesús no solamente es Señor de los judíos, sino Señor de todos. This is what Peter is telling all these guys. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a todos ellos. He's telling him that he's Lord of all. Le está diciendo que Jesús es Señor de todos. And that's bold. Y eso tiene que tener de nuevo para hacerlo. And putting his life on the line. Y está poniendo su vida en la línea. Jesus' ministry was marked by healing, compassion, and power. Y podemos ver que el ministerio de Jesús fue marcado por sanidad, por compasión y por poder. And this next part's important, and deliverance. Y esta parte también es importante porque también fue marcada por liberación. Deliverance is a whole message in itself. Y ser liberado, liberación es un mensaje solo en sí. And I want you to know that in the house of God, Y quiero que sepan que en la casa de Dios, if you don't have peace, si no tienes paz, if you're anxious, si tienes ansiedad, depressed, si estás deprimido, you can't sleep at night, si no puedes dormir en la noche, you're sad, si estás triste, the Lord wants to deliver you from that here today. el Señor quiere liberarte de eso hoy aquí. The power of Jesus is here. El poder de Jesús está aquí. The Holy Spirit wants to touch you. El Espíritu Santo te quiere tocar. Through the Holy Spirit and through the power of Jesus, you don't need to light a candle. You don't need to sacrifice an animal. Jesus already paid the price. The peace of the Lord is here, and through the power of His Holy Spirit, you can experience that joy. Amen? Amén. Es a través del poder del Espíritu Santo, la sangre de Cristo, que uno puede recibir, experimentar esta paz, este gozo. No tenemos que prender una vela, no tenemos que hacer ritos raros, solamente recibir el poder del Espíritu Santo. This is the Jesus the world still needs to see today. Ese es el Jesús que el mundo todavía tiene que ver hoy. The peacemaker, El que hace paz, the healer, el que sana, the deliverer. el que nos libera. When we proclaim the gospel, we aren't just sharing theology. Cuando proclamamos el Evangelio, no solamente estamos compartiendo teología, We are announcing peace
with God. Estamos anunciando paz con Dios. Access to forgiveness Tenemos acceso al perdón and victory over oppression. y también victoria sobre la opresión. There was so much joy in my heart today as we were in praise and worship. I was sitting back there next to my brother, Había tanto gozo en mi corazón hoy durante el tiempo de alabanza y adoración. and I saw a bunch of little kids in the corner over there raising up their hands, Y vi un grupo de niños en la esquina alzando sus manos and they were jumping up and down to the worship. y estaban brincando con las alabanzas. They were praising their God. Estaban alabando a su Dios. There is freedom. I libertad en la casa de Dios. That was the song. There is freedom in the house of the Lord. And I saw here our little preacher Connor. Let him walk around. It's okay. Y vi a Connor, el predicador pequeño aquí que anda en la casa de Dios. We have order, Hay orden. and there's peace of, there's order and reverence in God's house. Y Amen. hay orden y reverencia también en la casa de Dios. But Jesus, when the children wanted to come, they were going to take them away, and Jesus says, "No, let the children come to me." Pero cuando los niños se le iban a acercar a Jesús, los iban a no dejarlos, pero Jesús dijo, no, deja que los chiquitos vengan hacia mí. Children have pure hearts. Porque los niños tienen corazones puros. They don't worry about the things we worry Ellos no about. se preocupan por las cosas que nosotros nos preocupamos. They're like empty vessels, just getting ready to be poured in. Ellos son vasos vacíos esperando ser llenados. That's why the Bible says to have faith like a child. Por eso la Biblia nos dice que debemos de tener fe como los niños. Because man, we overthink things, don't Porque we? nosotros pensamos las cosas demasiado. Point 3, and we're coming to a close soon. Punto 3. The death and resurrection of Jesus. La muerte y resurrección de Jesús. This is now Peter sharing with the Gentiles this next part. Y ahora podemos ver que Pedro va a compartir con los gentiles. Verse 39 through 43. Versículos 39 al 43. He's telling them, and we are witnesses of all that he did both in the country and of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree, but God raised him on the third day and made him to appear, not to all the people, but to us who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be the judge of the living and the dead. To him all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. He just dropped the bomb on these people and told them straight up the way that it is. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. I'm here to tell you that the resurrection is not a myth or a metaphor. Estoy aquí para decirles que la resurrección no es un mito ni una metáfora. It's a witnessed event. It really happened. Es un testigo. Es un evento que fue visto por muchas personas y sí sucedió. Jesus was crucified, buried, and he raised from the dead. Cristo sí fue crucificado, enterrado y resucitó de la muerte. Peter and others ate and drank with the risen Christ. Pedro y otros comieron y bebieron con el Cristo resucitado. So there was tangible witness. Así que había testigo tangible. There was the marks Thomas needed to see. Y habían las marcas en sus manos que Tomás quería ver. How many of you need to see? ¿Cuántos de ustedes necesitan Or do you ver believe without seeing? o pueden creer sin ver? Faith is being sure of what you can't see, but yet the things hoped for. Y la fe es tener la That's in Hebrews certeza 11. de las cosas que no se pueden ver. It's by faith that this roof isn't going to cave in on you. Y es por fe que uno piensa que este techo no se va a caer encima de uno. That would be creepy if it happened right now, Eso right? sería horrible si sucediera I'll be ahora. like, praise the Lord. No, but listen,
This message is for everyone who believes. Pero este mensaje es para todos que creen. Forgiveness of sins in his name. El perdón del pecado en su nombre. This is the foundation of our hope. Este es el fundamento de nuestra esperanza. You see, Jesus is both Savior and Judge. Porque Jesús es Salvador y Juez. So he was telling these guys in this house, do you believe in Jesus today? Él lo que le estaba desafiando a esas personas con la pregunta, ¿tú crees en Jesucristo hoy? This is so important, this next part. Y Like I esta- said, we're closing up. Y esta parte es tan importante. Then you are forgiven Si, if you believe. si crees, entonces eres perdonado. Not by works, No por obras, not by merit, no por mérito, but by his grace through faith. pero solamente a través de su gracia por la fe. This is the good news we proclaim. Estas son las buenas nuevas que nosotros proclamamos. Listen to this next part, church. Pero escuchen esta Church. próxima parte, iglesia. This is important. Esto es importante. Salvation is free and believing is the first step. La salvación es gratis y el creer es el primer paso. But then Pero entonces, the Bible clearly says the next step is to be baptized. la Biblia claramente nos dice que el próximo paso es ser bautizados. Then to become a disciple of Christ, which means a follower of Christ. Y después nos convertimos en discípulos de Cristo, que quiere decir seguidores de Cristo. That is the order of a Christian faith walk. Ese es el orden del caminar cristiano de fe. It's not enough to just say, I believe. No es suficiente solamente decir yo creo. That's the first step. Ese es el primer Because paso. guess what? Porque ¿saben qué? The devil believes. El diablo cree. The devil knows the word. Porque el diablo se conoce la palabra. But it's through God's word Pero es a través de la palabra de Dios that it's not by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God, which is how Jesus defeated Satan in the desert. que podamos vivir no solamente por pan, sino por cada palabra que viene de la boca de Dios, que es como el Cristo mismo pudo derrotar al enemigo en el desierto, al That's diablo. why baptism is so important. Y por eso el bautismo es tan importante. Because you're burying the old man, Porque estás enterrando al hombre viejo and the new man is being raised. y el nuevo hombre está siendo And we don't have time levantado. to get into a baptism class Y right no now, vamos a but it's entrar en una relevant clase de to this bautizo, point. pero es relevante con lo que estamos enseñando a este punto. Okay, so when you got baptized as a baby, Así que cuando te bautizaron como bebé, you weren't old enough to believe. no tenías suficiente edad para poder creer. You were still a child. You couldn't make decisions for yourself. Todavía eras un niño que no podía tomar decisiones por ti mismo. So that's why when the Bible says believe and then be Por eso baptized, la Biblia dice creer y después ser bautizado. you have to be old enough and conscious enough to make that decision on your own. Porque tienes que tener suficiente edad y la mentalidad para poder tomar esa decisión por uno mismo. And so if you have not come into the waters of baptism yet, please come see us and we'll help you get there. Así que si todavía no te has bautizado, por favor, ven y hable con nosotros que te vamos a ayudar a llegar a este punto. And then you must repent from your sin and then start working to become a disciple of Jesus Christ. Y uno tiene que arrepentirse de su pecado y después ahora caminar en ser discípulo de Cristo. That's what discipleship class and connect groups are on Thursdays. Those are discipleship classes. Y esas clases de Connect los jueves son como clases de discipulado. In order to be a follower of Christ, you must repent from your sin. Para poder ser seguidor de Cristo tienes que arrepentirte de tu pecado. It's not enough to just believe. No es suficiente solo decir yo creo. We are disciples and are called to a changed life and leave the life of sin. Los discípulos de Cristo son llamados a una vida transformada y cambiada y una vida que dejó el pecado. Write down these verses. I'm going to share with you to back up what I just said. Tomen nota de estos versículos que voy a compartir con ustedes que respaldan lo que les acabo de explicar. Mark 16:16, Marcos 16:16. which states, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Que dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Acts chapter 2 verse 38 through 41. Hechos 2:38 al 41. Where Peter commands people to repent and be baptized for the forgiveness of sins, and Acts 8:12, which describes people, you don't have to read it in Spanish. Hechos 8:12 dice, which describes people being baptized after believing Philip's preaching. En esos versículos en Hechos podemos ver que las personas son bautizadas después de ser salvos, después de las prédicas de
Felipe y de Pedro. And finally, the last verse to back up this teaching. Y finalmente el último versículo que respalda lo que les acabo de enseñar. Remember, Peter is telling them, he's going to tell them next, now you guys need to get baptized. Porque After Pedro- I told you truth, now you guys need to get baptized. Porque lo que le va a salir de la boca de Pedro ahora, después de compartir el evangelio y la verdad, es que tienen que ser bautizados. And one of my favorite verses in Matthew 28:19, the very vision of Lighthouse Chapel. Y aquí les comparto uno de mis versículos favoritos, Mateo 28:19, que es la misma visión de esta iglesia. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. It's very interesting that people stop at verse 19 in Yes, Matthew 28. Interesante que muchas personas paran en el versículo 19 de Look. este capítulo. Look, I'm going to give you a side bonus to keep reading the Pero full context of the scripture. Les voy a dar un poquito más, que sigan leyendo la escritura en su contexto completo. Verse 20. Versículo 20, This is a bonus. ese es el bonus. Teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So we're supposed to be teaching each other the word after the baptism, after the discipleship. And then Jesus says he will be with us always. Y dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que tenemos que enseñar a las personas que obedezcan la palabra de Dios. Y entonces Jesucristo va a estar con ellos siempre. And final point, and we close with this. Y el punto final, y cerramos con esto. The Holy Spirit falls on the Gentiles. El Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Who knows what a Gentile is? ¿Quién sabe lo que es un gentil? It's very simple. Es bien sencillo. If you're not a Jew, you're a Gentile Si no eres judío, eres gentil in the Bible. en la Biblia. That's basically it. Básicamente es eso. Simple. You know, I was a Christian for a long time and I didn't know what a Gentile was. I just thought they were like these outcast, unsaved, messed up people. Por mucho tiempo cuando era cristiano yo ni sabía lo que era un gentil. Yo pensaba que era como personas malas o personas que nadie quería andar con ellos, que no eran salvos. Then I learned when he refers to his and he refers to her, it's also his because we all come from the seed of Abraham. You Y gotta hear también the cuando tape and dice go él y over that ella, again. es todos nosotros, porque todos venimos del cimiento de I Abraham. just went a little deep on you guys. All right. While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. Versículo 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. This is in verse 44 through 46 of Acts chapter 10. And the believers from among the circumcised who had come with Peter were amazed because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles. Imagine that. For they were hearing them speaking in tongues and magnify God. 45 y 46 de Hechos 10 dice: los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues lo oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió. This next part is so important to me Esta parte es tan importante para because mí, this is the vision that I saw porque esa es la visión que yo vi with Lighthouse Chapel con Lighthouse Chapel, when we first started and God called us to start this work. cuando Dios nos primero llamó a comenzar esta obra. Peter didn't even finish his sermon. Pedro ni terminó su sermón. While he was still speaking, God moved. Mientras él todavía estaba hablando, Dios se movió. The Holy Spirit fell El Espíritu Santo fue derramado, just as he had on the day of Pentecost. igual como lo había hecho el día de Pentecostés. But this time not on the Jews, but also on the Gentiles, Pero- the outsiders, the foreigners, the strangers. Pero esta vez no solamente sobre los judíos, sino los gentiles, los extranjeros. I started our message today that God makes no exception of people, so yet the Spirit made no distinction. Y yo comencé el mensaje de hoy dejándoles saber que Dios no hace excepción de personas, y vemos que el Espíritu Santo también hace distinciones. So you could just imagine that the Jewish believers were amazed. Why? Because this shattered their understanding of who could be included in the kingdom. Y se pueden imaginar que los judíos estaban en asombro. ¿Por qué? Porque esto rompió todas sus ideas de quién podía estar incluido en el reino de Dios. God was showing them that His Holy Spirit is for all who believe. Y Dios
Dios ha estado mostrando que el Espíritu Santo de Él es para todos que creen. So this is what I see, this is what I'm seeing, and this is what we're going to see. Entonces eso es lo que veo, lo que estoy viendo y lo que vamos a ver. God showed up and helped Peter. Dios llegó y ayudó a Pedro. What was the help? ¿Y qué ayuda le dio? The Holy Spirit fell even before he finished his thoughts. El Espíritu Santo fue derramado aún antes que él terminó con sus pensamientos. Since we started, you can ask my wife. She's been there seeing these men tell us. And some of the men are here today. So I don't say this to call anyone. I'm not going to mention names because I'm one of them. I am included in this next statement. Y mi esposa puede testificar, ha estado aquí desde el primer día, que hemos escuchado a muchos hombres decirnos, y no voy a ni decir nombres, y yo estoy incluido en esta declaración. I don't understand. No entiendo. We're just preaching right out of the word. Solo estamos predicando de la palabra de Dios directamente. But would you agree that there is a supernatural peace, joy, and flow of the Holy Spirit regardless of the building that we're in? Pero pueden testificar que hay un mover del Espíritu Santo sobrenatural de su paz y su gozo, a pesar de cuál edificio estemos. The genuineness, Hay algo genuino, the peace, la paz, the goodness of God. la bondad de Dios. And there's been times where men have told me they're just sitting there and all of a sudden they start to cry and they do not know why. Y muchas veces los hombres me han compartido que solo están sentados recibiendo el mensaje y comienzan a llorar y ni saben por qué In the middle of the message. en el medio del mensaje. And we're not saying anything other than what it says in this word. Y solo estamos compartiendo lo que dice la palabra, It's the peace of the Holy Spirit. porque es la paz del Espíritu Santo. And it's not because of what I could do or what Peter did. It's because the Holy Spirit is here. Y no es por lo que yo pueda hacer o lo que Pedro pudo hacer, sino porque el Espíritu Santo está aquí. So I see people that have already been set free, delivered. Así que yo veo personas que ya han sido liberados. That's why I know Por eso yo sé that this place que este lugar is special. es especial. Not these four walls. No estas cuatro Because the paredes, same thing was happening down the street in the other building. porque lo mismo that fit estaba 800 sucediendo en el otro edificio donde nos estábamos reuniendo. But let's enjoy this coziness for the time we have it. Pero vamos a disfrutar este tiempo de intimidad. And I want you to know that if you're here today, Y les quiero dejar saber que si están aquí hoy, there are Sundays that, it depends on the Sunday, where it's packed and there's no chairs. que hay domingos donde, dependiendo del domingo, ya ni hay sillas. But I see people, the other day we were at a Connect group and Suleika and I were sitting on the floor at a Connect group. That was awesome. Y el otro I said, día- I feel like I'm in Acts right now. This is in the book of Acts, how Jesus would go to people's living rooms. Y el otro día cuando estábamos asistiendo a un grupo de los Connects, Zuleika y yo tuvimos que sentarnos en el piso porque estaba tan lleno. Yo estaba tan emocionado porque me sentía como si estaba viviendo en esos días de la iglesia primitiva que leemos en Hechos. I surely don't want anybody sitting on the floor here, Y yo de verdad que no quiero que nadie tenga que sentarse but en el I piso. kind of do, Pero right? en That would be so cool. Una parte de mí quisiera que eso sucediera. I want people standing in the foyer, outside, in the kitchen. It just, you know what I'm saying? I Porque feel the quiero- move. There's going to be a move. People are going to start hearing. There's a lighthouse here in Miami, and they're going to start coming to receive God's goodness. It's not joy, it's God's goodness. Porque quiero que todo el mundo llegue a este lugar, que escuchen de un faro que está predicando la bondad de Dios y que vengan y que no haya ni dónde sentarse, que estén parados en la cocina, adelante, en la sala, en todas partes. Already there's a buzz throughout this city of what God is doing at Lighthouse. Y ya hay un mover que podemos escuchar en la ciudad de lo que Dios está haciendo aquí. God is not limited by our timeless or our timelines or our expectations. Y Dios no es limitado por nuestros horarios o por nuestras expectativas. But please stand with me this afternoon as we close in prayer. Pero por favor, párense conmigo esta tarde para cerrar en oración. Be ready for a surprise outpouring of the Holy Spirit. Estén listos por un derramamiento especial del Espíritu Santo. And church, I'm going to tell you something else. Iglesia, les voy a decir otra cosa. Since you're here now in this cozy setting, Como están aquí en este ambiente íntimo, I'm here to tell you estoy aquí para decirles that if you have the heart and you're willing, que si tiene el corazón y está dispuesto, be ready to minister to the flock and the multitudes when they come. prepárense para ministrarle a las multitudes y las ovejas, el rebaño que vienen, que van a venir. That's what Jesus told the disciples. Porque eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Who here currently would be fair to say that they're a follower of Jesus? ¿Quién aquí puede decir que es un seguidor de Jesucristo? And if you raise your hand, then that means you are a disciple of Jesus Si Christ. alzaste tu mano quiere decir que eres un discípulo de Jesucristo. It's nothing that we could do. No es nada que podamos hacer. We have baptism and full inclusion of all people.
Tenemos el bautizo incluye a todas las personas. Peter realizes that if God has already baptized them with the Spirit, who are we to withhold the water? So he tells them next, guys, you got to get baptized. Y entonces Pedro se dio cuenta que si ellos fueron bautizados en el Espíritu, entonces ¿quién soy yo para detenerlo que se bauticen en las aguas? It's sad, but maybe some of you don't believe me. So let's read the last 2 verses of Acts chapter Y si 10. no me creen, vamos a leer los últimos 2 versículos de Hechos 10, Verse 47 and 48. 47 y 48. Then Peter declared, can anyone withhold water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have? And he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked to him to remain for some days. ¿Acaso puede Ah, alguien so negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido del Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. When God moves in someone's life, we must be careful not to put barriers in the way. Cuando Dios se mueve en la vida de alguien, tenemos que tener cuidado de no poner barreras en medio de eso. The church, meaning us, La we iglesia, are the church, nosotros que somos la iglesia, should be a place of welcome. debemos de ser un lugar donde dan la bienvenida. Here, everyone is welcome. Y aquí todos están bienvenidos. You're included. Y usted está incluido. And celebration when God brings someone home to the faith of Jesus Christ. Vamos a celebrar cuando Dios trae a alguien a su casa. And one day we'll teach on, once you come to the house of God, you want to take the next step to start to serve. Well, there's certain requirements for that as well. Y otro día vamos a compartir que ya cuando están y son partes de la familia de Dios y la casa de Dios que quieren servir, también hay otros requisitos para poder hacer eso. Sorry we took a little longer than usual here. Perdóname por tomar un poco más tiempo que de lo normal hoy. But this is important. Pero esto es importante. To be able to serve in the house of God here at Lighthouse Chapel, Miami, Para poder servir en la casa de Dios aquí en Lighthouse Chapel, Miami. requirement first is to receive Jesus Christ into your heart as your Lord and Savior, be baptized, and then start walking with Him in faith. El primer requisito es aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, ser bautizado y comenzar a andar con Él en fe. Then leave a life of sin. Y también dejar una vida de pecado. You cannot be up here worshiping the Lord and out there doing something that is not from God. No puedes estar aquí adorando al Señor, pero afuera de estas puertas viviendo como cosas que no son de Dios. And if you are doing something, go into the Word and find out if it's a sin or not. Y si It's estás very clear haciendo what the algo Word says about sin. y no sabes si es pecado o no, lee la palabra de Dios y ve a ver si es pecado o no. La palabra es clara. Not perfect. No estamos diciendo que tiene We que ser get mad at perfecto. each other. I wouldn't say we have arguments. We just have intense fellowship sometimes. Nosotros también nos enojamos uno con nosotros. No quiere decir que son argumentos, sino comunión intensa. But that's all. Pero eso es todo. We're not looking for perfect Superman and Wonder Woman No here. estamos buscando a personas perfectas. And the important thing is if you fall, Y lo importante es que you're si quick te to caes, repent, you feel convicted, and you leave that sin and don't do it again. si cometes un error, la clave es que te arrepientas rápidamente, pides perdón y no sigues en lo mismo. There was a saying, I remember my son, and I close with this. I've been closing for 10 minutes. He was a baseball player, Y me acuerdo algo que decía mi hijo cuando él jugaba pelota. and there was a rule that his coaches had, Y había especially una when he regla. got to the university level. Había una regla que los And high school. entrenadores tenían, And some coaches didn't care, but the good ones. pero los buenos entrenadores I tenían would esta regla. eavesdrop on there was some coaches that were talkers, and there was other coaches that were like, I'll see you next time. Y había, And the ones that would talk would say this. y había algunos entrenadores que hablaban muchos y otros que no. And they would say, listen, you got to have a testimony on and off the field if you're going to represent this team. Y ellos le decían a su equipo, tienen que tener buen testimonio en el campo y fuera del campo si van a representar este equipo. You cannot put on that uniform No te puedes poner ese uniforme and then go act like a fool out there. y después actuar como un necio allá afuera. So what you're putting on your Instagram and the way you speak and the way you are polite and you're not opening up doors for women and you're not being a gentleman, there's no room for that here on this team because we want men here, respectful gentlemen on this team.
Y esos entrenadores le decían a ellos, tengan cuidado porque veo que están poniendo cosas en su Instagram, están actuando de cierta manera, no están siendo caballeros, están hablando como están hablando. Y aquí en este equipo queremos que sean caballeros. So if you want to serve here at Lighthouse, we want to encourage you to do that. Entonces aquí en Lighthouse, si quieren servir en esta casa, queremos animarles que lo hagan. But we also want to say this. Pero también queremos decir esto. You are a representative not only of Lighthouse Chapel, but you're most importantly a representative of Jesus Christ of Nazareth. Usted es representante no solamente de Lighthouse Chapel, pero más importante, usted es representante de Jesucristo. The gospel is for everyone. El evangelio es para todos. The Holy Spirit is moving. El Espíritu Santo se está moviendo. Let us be bold witnesses for Jesus, Vamos a ser just like Peter testigos was. llenos de denuedo para Jesús, como lo fue Pedro. And when God moves, guys, let's be ready to baptize, disciple, and embrace those he brings. Y cuando Dios mueve, vamos a estar listos para aceptar, bautizar y discipular a aquellos que Dios trae. Let's pray. Vamos a orar. Now may the God of hope fill you with all peace and believing, so that the power of the Holy Spirit may be in your hearts. Que el Dios de paz te llene para que el poder del Espíritu Santo esté en su corazón. That you will walk with the fear of the Lord. Para que puedan andar con el temor del Señor. That everyone here will be part of the team of Jesus Christ. Y que todos sean parte del equipo de Jesucristo. That you will know that there is a place for you at the table of Christ. Para que sepan que hay un lugar para usted en la mesa de Jesucristo. That he loves you. Que Él le ama. He makes no exception of person. Él no hace excepción de personas. He wants your whole heart today. Él quiere su corazón I bless completo you in the hoy. name of Jesus. Los bendigo en nombre de Jesús. That you will prosper. Y que prosperen. That you will be filled with his Que peace. estén llenos de su paz. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Everybody said, Y todos dicen, Amen. Amen. amén. We'll see you next Sunday at 12:30. Los vemos el domingo que viene a las 2:30. And if anyone needs prayer, please come forward after the service and we'll be happy to pray for you. Si alguien Amen. God necesita bless you. oración, aquí Have a great estamos week. felices para orar por ustedes. Que tengan una buena semana.